La muñeca. Salí de mi trabajo y pasé al supermercado para comprar algunas botanas y refrescos para pasar una noche entretenida viendo películas. Cuando salí, una gitana me dijo que si quería que me leyera la mano, a lo que le contesté que no. Tenía un olor desagradable y aunque no era fea, sus vestimentas parecían demasiado sucias. Ella dijo que si no lo hacía, algo malo podría ocurrirme y que solo me cobraría unas monedas. Comencé a reírme, pero ella seguía insistiendo, así que me dirigí a mi coche para irme a ese lugar. Ella me siguió y me suplicó que por favor le diera unas monedas, que las necesitaba mucho, pero me había quedado sin cambio y le dijo que no tenía dinero. Ella se molestó y golpeó la ventana de mi auto, así que molesto le dije que se largara. Ella me dijo que se las iba a pagar y se fue riéndose de allí. Regresé a mi casa dando por terminado el asunto. Cuando llegué a casa encontré al pie de la puerta una pequeña muñeca de trapo. No podía pensar en alguna razón lógica para eso. En fin, me importó poco y con la muñeca en mano entré a mi casa. Descargué todo en la mesa y cogí unas papas y un refresco para ir a la sala a ver películas. Puse algunas de terror y cuando ya habían pasado varias horas me empecé a quedar dormido. En ese momento un fuerte ruido en el jardín trasero me despertó. Era como si alguien hubiera tratado de romper la ventana. Tomé un bat de la mesa y me dirigí a la ventana para ver de quién se trataba. Pude ver que una silueta femenina se paseaba a lo largo del patio. Pensé que se trataba de la gitana que trataba de asustarme. Salí de la casa dispuesto a meterla a la cárcel, pero aunque no tardé casi nada en llegar al patio trasero, ya no había nadie. Entré a mi casa y me fui a la cama. A la mañana siguiente, como era sábado, me levanté tarde y me dirigí al patio trasero para llevar mi ropa sucia, pero me llevé un gran susto. En medio del patio había un gran charco de sangre y en la pared trasera de la casa se encontraban dibujos de hombres decapitados, hechos también con sangre. Cuando me acerqué a la pared, un fuerte olor a orina me hizo retroceder e inmediatamente vino a mi mente la gitana. Esa maldita debió hacer todo esto y ahora se estará burlando de mí. Me dirigí corriendo a mi coche para buscar a esa malviviente, esta vez dispuesto a arrancarle la cabeza. Cuando llegué al lugar donde la había encontrado el día anterior, vi que había un montón de personas y policías rodeando el cuerpo de la gitana. Me acerqué para ver más de cerca y vi que tenía la cara desfigurada y una gran marca de garras en el pecho que probablemente la atravesó. Regresé a mi casa un poco asustado y me recosté en el sofá de la sala para tranquilizarme. Entonces vi que la muñeca estaba sentada encima de la mesa y tenía una sonrisa dibujada en el rostro, aunque algo siniestra. No recordaba que tuviera esa sonrisa. Cuando llegó la noche cené y me fui a dormir, cuando un fuerte golpe en la puerta de mi habitación me dio un sobresalto. Pude ver como un charco de sangre se metía por debajo de la puerta y las risas de una mujer que parecía mofarse de mí. Aunque la puerta estaba cerrada, sentí como si pudiera ver a través de ella. De repente esas risas se transformaron en terribles alaridos y gruñidos, como si unos lobos estuvieran devorando a alguien allí afuera. Me desmayé del miedo. A la mañana siguiente lo que primero que hice fue ver debajo de la puerta y me alegré de ver que no había sangre y pensé que todo había sido un sueño. Cuando abrí la puerta me di cuenta de mi error. Había un charco de sangre y en medio de este la muñeca estaba sentada, esta vez con una sonrisa macabra de lado a lado y unos ojos rojos penetrantes. Lo que me pasó es tal vez lo más terrorífico que me había pasado hasta entonces. Cuando yo me movía, la muñeca giraba su cabeza hacia mí. No pude soportarlo y salí corriendo de allí. Me subí al coche y vi una tienda de misticismo y esas cosas. Entré desesperado y en ella había un hombre que recordaba a aquellos chamanes que salen en las películas. Le dije lo que me pasaba y se dirigió a una habitación al fondo de su tienda. En lo que regresaba me dediqué a inspeccionar su tienda y vi que tenía muchas figurillas de cerámica, de diversas formas. Como animales, hombres y algunas muy extrañas. Regresó con un libro y abriéndolo en una página me lo mostró. En él había una imagen de una muñeca y una descripción.
Se trataba de un demonio que fue encerrado hace cientos de años en la muñeca y que solo podía salir a hacer destrozos si alguien le invocaba, aunque era muy peligroso hacer esto, pues al salir el único que podía volver a encerrarlo en la muñeca era la persona que la invocó. A pesar de estar libre solo podía abandonar el cuerpo de la muñeca por la noche, en el día se limita a cobrar vida en el cuerpo de la muñeca, aún en esa forma la muñeca es peligrosa, pues puede provocar fatiga extrema que dura hasta la noche, momento en el cual asesina a la víctima. El chamán me dijo que lo único que me quedaba hacer era irme de la casa, pues el demonio habitaría ahí hasta que alguien encontrase la manera de encerrarlo. Me dio una figurilla de barro que representaba un hombre sonriente y me dijo que lo colocara frente a la puerta de mi habitación, de esa manera el demonio no entraría a la habitación, de esa manera podía tomarme el tiempo necesario para mudarme de casa. Cuando llegué a la casa la muñeca estaba en la sala y con su penetrante mirada fija en mí, comenzó a emitir una risa bastante ronca y profería insultos hacia mi persona de todo tipo. Comenzó a crearse un charco de sangre a su alrededor mientras la risa se hacía más ronca y molesta. En ese momento saqué la figurilla de barro que dio el hombre de la tienda y en ese instante la risa de la muñeca paró para tornarse en un agudo chillido, la sangre comenzó a secarse y la muñeca quedó en silencio, pero en esta ocasión tenía una cara que denotaba un infinito odio hacia mí. En toda la tarde preparé mis cosas para marcharme al día siguiente y las coloqué en mi cuarto para evitar que el demonio las echase a perder en la noche. Acto seguido coloqué la figurilla en la puerta para evitar que el demonio entrase. Cuando llegó la noche se escuchaban horribles chillidos que venían de la puerta, estos no pararon en toda la noche y vi una silueta que merodeaba en la entrada. A la mañana siguiente salí y vi toda la casa en estado espeluznante, había cadáveres de chivos en las escaleras y había cabezas de perros colgadas de los candelabros, todo acompañado de un horrible olor a heces y orina. En medio de todo ese macabro escenario estaba la muñeca sonriendo y parecía burlarse de mí, sentí tanto odio, que olvidé llevar conmigo la figurilla de barro y dispuesto a partir la muñeca en dos la tomé en mis brazos. En ese momento sentí un cansancio de la nada y poco a poco fui llegando al suelo sin poder levantarme, podía ver de reojo como la muñeca se burlaba de mí y esbozaba una sonrisa aún más escalofriante que antes, ahora pude ver filosos colmillos en su boca. Perdí el conocimiento y cuando desperté en la bañera. No tenía piernas ni manos y no podía moverme, la bañera estaba llena de sangre y yo tenía un hoyo en mi estómago. En ese momento pude ver como una hermosa mujer entraba por la puerta, sentí un miedo terrible cuando fui testigo de cómo se transformó en un demonio con cabeza de cabra y seguido de esto comenzó a comer mis entrañas para dar fin con mi vida.